Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para más vídeos. Capítulo 6, ¿quién? Diálogo interno / pensamientos. Diálogo normal. Sistema. Entradas del diario con Fury. Natasha. Fury todavía luchaba por comprender el significado más profundo de las declaraciones de Luke. ¿De verdad no es seguro estar en Shield con solo un puñado de miembros confiables? Al pensar en esto, el instinto de Fury le decía que algo estaba muy mal en Shield, y el instinto de Fury aún no le había fallado. A partir de este momento, todo lo que se haya escrito en este diario se considerará como conocimiento potencialmente útil y se clasificará como algo que se necesita saber. No sé qué está mal con Shield en nuestro mundo, pero parece bastante obvio lo que le sucedió a Shield en este mundo paralelo. Continuaremos leyendo este diario y solo cuando termine la actualización consolidaremos y organizaremos nuestros hallazgos, ordenó Fury. Aunque Natasha también tenía dudas en su corazón, siguió la orden de todos modos porque creía que, como decía el diario, se podía confiar en Fury. Con Wanda. Mientras espero que ocurran los acontecimientos más importantes, creo que pasaré el tiempo relajándome en mi cafetería. Ser un agente entrenado de Shield durante más de 10 años me ha dado algunos conocimientos básicos sobre cómo hacer que aparezca el dinero, legalmente, por supuesto, ya que es dinero que no se echará en falta. Compré una heladería frente a Stark Industries en Los Ángeles. ¿Por qué en Los Ángeles y no en Nueva York? Bueno, necesitaba una forma de acercarme a Tony sin ser demasiado obvio, aunque mi residencia principal seguirá estando en Nueva York. Mientras Wanda leía el diario, no tenía ni la menor idea de lo que Luke estaba escribiendo inicialmente, solo que alguien le había contado lo terrible que era Shield. Si había algo que no le gustaba de Luke en ese momento, era su deseo de acercarse a Tony Stark, el asesino de sus padres. Se había jurado a sí misma que vengaría a sus padres, y las personas que actualmente supervisaban su situación de vida habían prometido cuidar de ella y de su hermano, y darle los poderes para vengarse cuando los recogieran después del funeral de sus padres. Qué ingenua era en ese entonces. Este café fue la culminación de mis sueños. Lo llamé Café de los Duraznos en Flor para honrar los recuerdos de Wanda y para que me quedara un recuerdo de ella en este mundo, ya que cuando Wanda y yo nos conocimos, estábamos en un bosque de duraznos en flor. En ese momento, Wanda y Pietro habían sido engañados para ayudar a Ultron, ya que él también compartía su odio hacia Tony Stark. Fue solo después de que ella descubrió sus verdaderos planes para el mundo en general que ella y Pietro decidieron detener a Ultron. Con su ayuda, los Vengadores finalmente pudimos derrotar a Ultron. Desafortunadamente, el costo de esta victoria fue demasiado alto para mi esposa, la muerte de Pietro a manos de Ultron. No puede ser verdad. Pietro, él es realmente, sin saber la situación actual de Wanda, Luke continuó escribiendo. Me llevó un tiempo, pero finalmente pude ayudar a Wanda a superar su dolor. En ese tiempo que pasamos juntos, compartimos muchos momentos hermosos. Descubrí que Wanda estaba en el bosque de flores de durazno porque encontró que el lugar era relajante y tranquilizador para ella. Ella me contó por qué estaba tan empeñada en vengarse de Tony Stark y, aunque todavía no lo había perdonado, le había prometido a Pietro en sus últimos momentos que no buscaría venganza y viviría su vida libre de venganza. A cambio, le conté mi sueño de tener y administrar un café. Puede haber parecido un cliché, pero cuando crecí, mis padres trabajaron juntos en un café. Como era hijo único, siempre me llevaban con ellos y mientras trabajaban, pude disfrutar hablando con los clientes y aprendiendo cosas nuevas y fascinantes y mundanas sobre el mundo a través de ellos, todo mientras disfrutaba de la cálida atmósfera del café. Wanda, que poco a poco iba recuperando el equilibrio, tenía una leve sonrisa en los labios al leer esto. Recordó los momentos divertidos y cariñosos que había compartido con su propia familia en otro tiempo. Sin embargo, no habría esperado que lo que escribiera a continuación fuera similar a su propia experiencia. La vida fue genial para mí cuando era niño, hasta que una noche mis padres fueron asesinados en un callejón, sin que el resto del mundo lo supiera. Desde entonces, fui criado por mi tío y su esposa, Ben y Mai. Yo era un par de años mayor, pero crecer con Peter, que era su hijo adoptivo, me había inculcado los valores de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos.
Peter siempre había sido acosado a una edad temprana debido a su genio incomparable en sus estudios. Pero siempre fue demasiado tímido para defenderse o hablar. Pero nunca dejó de sonreír ante la adversidad, y siempre parecía recuperarse más fuerte que antes. Al crecer con los Parker, pensé que podría haber superado la muerte de mis padres. Lamentablemente, cuando murió el tío Ben, me recordó demasiado a la muerte de mis padres. Y así creció mi hambre de venganza hacia el asesino de mis padres. Hice lo mejor que pude y lo intenté todo para encontrar al culpable. Incluso fui a estudiar criminología en la universidad e incluso me uní a la academia de policía con la esperanza de atrapar al culpable algún día. Y lo hice. Cuando atrapé al cabrón, nunca había estado tan tentado de quitarle la vida a otro hombre. Habría sido tan fácil hacerlo, ya tenía mi pistola de servicio apuntando hacia donde estaría su corazón. En ese momento, tuve el poder de decidir si un hombre viviría o moriría. Entonces, él también había perdido a sus padres a una edad temprana como yo. Pero parecía que era capaz de encontrar una nueva familia y un nuevo lugar al que pudiera llamar hogar. Pero ante esta decisión, ¿qué haría? ¿Dejaría atrás su pasado y miraría hacia el futuro, o dejaría que su pasado determinara el tipo de persona que quería ser? En su situación, ¿qué haría yo? Reflexionó Wanda. Sorprendentemente, leer sobre la vida de Luke había hecho que Wanda comenzara a dudar de sus convicciones, aunque fuera un poco. ¿Sería capaz de tomar una decisión cuando llegara el momento decisivo? Solo el tiempo lo dirá. Por fin, tenía al hombre que había matado a mis padres ante mis ojos, bajo mi misericordia. Mientras rogaba por su vida diciendo que no estaba seguro de lo que había hecho mal, tuve que apretar los dientes mientras le recordaba a las dos personas desprevenidas que había matado años atrás. Como si se diera cuenta de a quién estaba hablando, el asesino había hecho la conexión de que yo era el hijo de la pareja a la que había matado. Queriendo finalmente cerrar el capítulo, le exigí que me preguntara por qué había hecho lo que había hecho. Y su respuesta solo me enfureció aún más. Había estado robando una tienda de conveniencia, cuando mi padre lo vio y lo persiguió hasta el callejón. Mi madre, que había estado al lado de mi padre en ese momento, se preocupó y pronto siguió a mi padre. El asesino, que no quería que lo atraparan, había luchado contra mi padre antes de herirlo fatalmente, lo que mi madre había visto. Todavía en la euforia de matar a una persona, el asesino pronto puso sus miras en mi madre antes de asegurarse de que no hubiera cabos sueltos. Apretando más fuerte la empuñadura de mi pistola, mi dedo se movió lentamente hacia el gatillo. Durante todo este tiempo no tuve idea de por qué habían asesinado a mis padres, y ahora que lo había descubierto, sentí una ira dentro de mí que nunca antes había sentido. Por eso. Mis padres perdieron la vida por algo tan endeble como eso. ¿Cómo podría aceptar eso? ¡No! Así como mis padres perdieron la vida, su asesino también perderá la suya. Justo cuando mi dedo estaba a punto de apretar el gatillo, un recuerdo vino a mi mente. Era el recuerdo de mi tío Ben cuando estaba en su lecho de muerte debido a una enfermedad incurable que tenía. Peter, la tía May y yo estábamos dentro de la sala del hospital rodeando su cama, haciendo todo lo posible para no hacer llorar al tío Ben. De repente, el tío Ben miró a la tía May, y la tía May asintió a cambio mientras tomaba la mano de Peter y lo guiaba fuera de la sala del hospital. A solas con él, el tío Ben me hizo un gesto para que me sentara junto a su cama, lo cual hice. Mientras me miraba a los ojos, el tío Ben me dijo las palabras que nunca pensé que necesitaría escuchar. Luke, hijo mío. Puedo verlo en tus ojos. Todo el dolor y el sufrimiento que sientes. Sé que quieres buscar al asesino de tus padres, pero necesito que me prometas a Luke. Prométeme que si algún día te encuentras con el asesino, pensarás en las consecuencias. Ya no estás solo, hijo mío. Cuando me haya ido, la tía May y Peter dependerán de ti. Especialmente Peter. Él te admira como su modelo a seguir. Al notar que respiraba con más dificultad, quise correr a buscar a la enfermera. Pero antes de que pudiera hacerlo, el tío Ben me agarró del brazo para impedirme que lo hiciera y luego continuó. Prométeme a Luke. Prométeme que cuidarás de la tía May y de Peter. No sabía por qué ni cómo, pero de alguna manera sabía que el momento del tío Ben se acercaba. Mientras las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, le hice esa promesa. Después de haberlo hecho, el tío Ben me transmitió sus últimas palabras. Recuerda a Luke.
Un gran poder conlleva grandes responsabilidades. Un gran poder conlleva grandes responsabilidades. Esa frase se me quedó grabada en la mente mientras intentaba hacer todo lo posible por no apretar más el gatillo. Los recuerdos de los momentos que pasé con mi nueva familia seguían repitiéndose en mi mente mientras luchaba contra la ira que ardía en mi interior. Después de lo que me pareció una eternidad, con mano firme, bajé mi pistola y le ordené que se tumbara boca abajo en el suelo. Había pasado años pensando en cómo haría sufrir a ese cabrón, pero al final, elegí arrestarlo y dejarlo vivir. Elegí cumplir mi promesa al tío Ben. Y a cambio, había encontrado la paz. La paz verdadera. Ya veo. ¿La paz verdadera? Me pregunto si algún día la encontraré en mi vida, reflexionó Wanda, con un rastro de lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi Wanda nunca llegó a encontrar su verdadera paz porque siempre había temido que si se hubiera encontrado con Tony Stark nuevamente, recordaría la muerte de sus padres. No sé dónde está actualmente la Wanda de este mundo, pero al menos su último ancla restante, Pietro, también debería seguir con vida. Necesitarán despertar sus habilidades innatas si eligen enfrentar los desafíos futuros que tienen por delante. No decidiré por ellos, pero los ayudaré, para guiarlos de modo que tengan las mejores probabilidades posibles de salir con vida en las futuras batallas. Para hacerlo, primero necesitaré recopilar información sobre la gema de la mente, el catalizador para despertar sus habilidades latentes. Puede que les haya fallado a Wanda y a Pietro en mi mundo, pero no les fallaré esta vez. Y aunque ella no sea mi Wanda, la Wanda de este mundo sigue viva. Y eso es suficiente para mí. Capítulo 7. Salva al héroe de caer. Diálogo interno / pensamientos. Diálogo normal. Sistema. Entradas del diario con Wanda, en una base desconocida de Hydra ubicada en Sokovia. Al mirar el final de la segunda entrada del diario, Wanda no pudo evitar pensar: ¿qué me pasa? Ni siquiera sé quién es esta persona. Pero, al leer la historia de su vida, no puedo evitar sentirme intrigada. ¿Quién es esta persona y por qué puedo sentir la sinceridad en las palabras que había escrito sobre mí? ¿Cómo sabe tanto sobre mí como persona, si nunca le dije a nadie por qué me encantaba estar en los bosques de flores de durazno? Aparte de eso, Wanda también captó otro detalle interesante. También mencionó habilidades innatas que están latentes dentro de mí y de mi hermano. Wanda no podía negar la emocionante perspectiva de tener poderes. Podría hacer tanto con ellos. Podría vengar a sus padres o salvar a Pietro. Así es. Ahora que sé lo que sucederá en el futuro y ahora que sé que tengo un poder escondido dentro de mí, puedo evitar que Pietro muera. Y este Luke, si realmente quiere decir lo que dice y me ve como la misma Wanda de su mundo, entonces definitivamente me ayudará también. Sin embargo, al pensar en aprovecharse de Luke, una oleada de culpa se apoderó de Wanda. Apenas unos momentos antes se había estado quejando de que el mundo era injusto con Luke. Sin embargo, aquí está ahora, comportándose igual. De lo que Wanda aún no se había dado cuenta era de que estaba proyectando sus propias experiencias sobre Luke. Tanto Wanda como Pietro habían sido aprovechados por las personas que habían prometido cuidar de ellos, y ahora estaban sufriendo las consecuencias por ello. Había sido ingenua al confiar demasiado en los extraños. Y entonces, las voces en el fondo de su mente le susurraban que, dado que le habían tocado una mala mano, los demás merecían conocer el mismo dolor. Pero, ¿Luke se merecía que lo usaran así? ¿No había sufrido más que ella y su hermano? Wanda todavía tenía a Pietro, mientras que Luke parecía estar solo. Después de un largo período de silencio, Wanda reflexionó: no, si quiero su ayuda, entonces tendré que ganármela. No me permitiré convertirme en esa gente. Incluso ahora, él no me debe nada. Sin embargo, sigue eligiendo ayudarme debido a la bondad de su corazón. No puedo obligarme a hacerle esto. Puede que no sea la Wanda de su mundo, pero si ella puede abrirle nuestros secretos, entonces podría valer la pena para mí al menos llegar a conocerlo. Pase lo que pase en el futuro, dejaré que mi yo del futuro se encargue de ello. Con Fury y Natasha, dentro de la oficina de Fury dentro de la sede de S.H.I.E.L.D. agente Romanoff, parece que deberíamos actualizar los parámetros de su misión. Especialmente considerando que el dueño de nuestro diario nos ha dado su ubicación exacta, le dijo Fury a una distraída Natasha. ¿Agente Romanoff?, cuestionó Fury. ¿Qué es eso?
Ah, cierto, supongo que no tendré que investigar a los cientos de personas que seleccioné antes. ¿Cuáles deberían ser mis parámetros actualizados, señor? Natasha salió de sus pensamientos y rápidamente reconoció la orden anterior de Fury. Agente Romanov, puedo contar con los dedos de mi mano izquierda la cantidad de veces que he estado distraído durante cualquier tipo de reunión. ¿Podría explicarme por qué acabo de agregar una más? Preguntó Fury, curioso por saber qué había hecho que uno de sus mejores agentes perdiera la concentración, aunque fuera momentáneamente. Después de un momento, Natasha ordenó sus pensamientos y comenzó. El dueño de este diario, Luke, es sin duda un verdadero superhéroe si se cree en el contenido del diario. Sin embargo, he detectado algunas señales preocupantes en sus escritos sobre su estado mental. Al no recibir una palabra de Fury, Natasha continuó. Señor, este es un hombre que ha perdido todo lo que alguna vez había querido, y que le recompensó el destino, o quien sea, por ello. Una oportunidad de una segunda vida. Sin embargo, esto también puede verse como un castigo para Luke. Por su fracaso, Luke debe vivir entre las contrapartes de aquellos a quienes no pudo salvar, todo mientras él solo sufre el dolor y los recuerdos de la devastadora derrota. El propio Luke ha admitido que se sentía cansado. Esto plantea otro problema grave que debemos abordar. ¿Y qué problema podría ser este? Preguntó Fury. Fragilidad, respondió Natasha. Pongámoslo en perspectiva, sabemos que tanto tú como yo somos poseedores de este diario y podemos leer sobre su contenido, ¿correcto? Entonces, ¿quién puede decir que no hay otros que también sean poseedores del diario? Ante la pregunta de Natasha, el único ojo de Fury se abrió de par en par al darse cuenta del tema al que se refería. De hecho, por la forma en que Luke estaba describiendo su transmigración y su vida en este mundo durante los últimos 2 meses, Fury se dio cuenta de que el estado mental de Luke podía considerarse frágil. Esa es una información preocupante. En este momento, solo experimenta su sufrimiento de primera mano nuevamente en sus pesadillas. Sí, puede que se haya comprometido a ayudar a nuestro mundo, pero ¿y si volviera a perder su ancla? Si Luke no es consciente de que su diario está en manos de otros, y si los otros poseedores no tienen buenas intenciones con Luke, fácilmente podría perder su última ancla, Wanda. No era difícil resumir que Wanda era el ancla final que mantenía a Luke como el héroe que es. Si algunas personas desagradables se aprovecharan de esto, Fury no quería pensar en las consecuencias de que sucedieran tales cosas. Agente Romanov, los nuevos parámetros de su misión son los siguientes, comenzó Fury mientras Natasha se concentraba. Debe ir a Los Ángeles, específicamente a donde estará Luke. Su misión es analizar si representaría una amenaza para la seguridad. Antes de que Natasha pudiera reprenderla por lo último de la orden, Fury levantó la mano indicando que no había terminado. No me mire así, agente Romanov, usted y yo entendemos que estaríamos caminando sobre hielo fino. Luke se encontraría con una cara familiar, y sin embargo, esta cara familiar no estaría al tanto de la agitación y los pensamientos de Luke. Usted tendría que estar en su mejor momento para no revelar nada. Si bien es posible que Luke sepa que podemos ver su diario, es la opción más segura para operar en un entorno en el que asumimos que él no lo sabe, explicó Fury. Además, si pasa la evaluación inicial, deberás establecer una conexión con Luke. Ten en cuenta que Luke ha dicho que, si bien podría confiar en algunos de los que están dentro de S.H.I.E.L.D., debemos asumir que el resto está comprometido hasta que se demuestre lo contrario. Eso significa que no habrá comunicación con otros agentes sobre tu tiempo cerca de Luke. Moveré algunos hilos para asegurarme de que ningún otro agente esté cerca durante el período de tu misión. No te equivoques, agente Romanov, no me importa el tipo de conexión que establecerías con Luke, eso es algo que tú y la futura Wanda deben discutir. Lo que sí me importa es la condición de Luke. Debemos evitar un colapso mental a toda costa. Mientras tanto, comenzaré la búsqueda de los hermanos Wanda y Pietro, finalizó Fury. Los parámetros de la misión han sido recibidos y confirmados, señor. No se preocupe, sé cómo hacer de psiquiatra. También puedo utilizar este periodo para determinar la autenticidad del contenido del diario, respondió Natasha. Natasha había querido aprovechar esta oportunidad para verificar si el contenido del diario era creíble o no.
Después de todo, una persona puede ser capaz de fingir sus palabras, pero no debería ser capaz de fingir sus expresiones y su forma de comportarse. Incluso ella y Fury tienen a veces problemas para mantener su comportamiento estoico. Capítulo 8, pura y jodida la desesperación. Nota. Este audio es creado por Teorías y Fix. Suscríbete para más vídeos. Diálogo interno / pensamientos. Diálogo normal. Sistema. Entradas del diario unas horas después, con Luke. Es hora de ver qué recompensas obtendré con esta segunda entrada. Sistema. Haz tu magia, me gustaría reclamar mis recompensas. Felicitaciones al anfitrión por obtener el dominio completo de la habilidad de manipulación del agua. Al observar las recompensas, Luke se alegró de haber desbloqueado el dominio completo de su única habilidad actual. Dominio completo. En el dominio inicial, Luke tenía muchas limitaciones, como la de tener que encontrar una fuente de agua. Pero ahora, no necesitaba buscarla. De hecho, podía sentir las moléculas de agua en el aire que lo rodeaban. Antes de que pudiera probar su habilidad mejorada, el sistema volvió a solicitarlo. El índice de confianza de Wanda Maximoff ha alcanzado el umbral del 90%. Felicitaciones al anfitrión por desbloquear la función de simulación de diario. Espera que... Luke se quedó atónito con el nuevo mensaje del sistema. Tenía una idea de cómo funcionaba, pero decidió comprobarlo con el sistema. Sistema, ¿qué hace la nueva función? En respuesta al anfitrión, la función de simulación de diario le permite vivir una experiencia simulada en relación con lo que ha escrito en el diario. Luke se quedó sin palabras. Esta característica es una característica increíblemente poderosa que necesitaba desesperadamente. Luke nunca olvidó en qué mundo estaba, especialmente con quien estaba tratando de establecer conexiones. El rey espía de los piratas del Águila Calva, Nick Fury. Con esta característica, no sería esencialmente capaz de fingir en tiempo real si alguna vez los espías entrenados en leer y detectar emociones humanas, expresiones, entre otras cosas, lo cuestionaran. Esto es un regalo de Dios. Luke no pudo evitar comentar. Muy bien, antes de pasar por la simulación, primero probemos mi nueva maestría. Al sentir las moléculas de agua que lo rodeaban, Luke ordenó que aparecieran múltiples esferas de agua frente a él. Para su sorpresa, funcionó. Lo sabía por el sistema que impartía el conocimiento de maestría, pero experimentar realmente que era capaz de usar sus habilidades sin ninguna acción fue absolutamente alucinante. Además, sintió que se había vuelto más fácil controlar el agua. Si antes había sentido una ligera resistencia, ahora no sentía ninguna. Casi como si el agua fuera consciente y estuviera cooperando con él. Fue una locura. A continuación, Luke ordenó que el agua lo rodeara formando una cúpula. Con la respiración contenida, Luke encogió lentamente la cúpula hasta que el agua entró en contacto con su cuerpo. Después de unos segundos, Luke, que estaba envuelto en una gruesa capa de agua, intentó respirar. Como era de esperar, pudo hacerlo. Las moléculas de agua habían dejado paso al oxígeno del exterior para que pasara y permitiera a Luke respirar. Esto significaba que mientras hubiera burbujas de aire con oxígeno bajo el agua, Luke podría respirar sin problemas. Sin embargo, esto no habría sido posible sin que Luke recibiera el dominio completo de sus habilidades. Al sentir las moléculas de agua a su alrededor, podía detectar estas burbujas de aire, sin importar cuán pequeñas fueran, y controlar el agua de manera que las burbujas de aire lo alcanzaran. Luke, feliz por su nueva habilidad, liberó el agua que lo rodeaba. Al tocar su ropa, se sorprendió gratamente al descubrir que también podía ordenar que las moléculas de agua se eliminaran de su ropa. Sería una habilidad muy conveniente. Luego, Luke procedió a realizar varios otros experimentos para su habilidad, como crear animales a partir del agua. Bien, considerando todo, con un dominio completo de la manipulación del agua, podría convertirme en la persona más fuerte del mundo. Es broma. Thanos aún podría comerme en el desayuno. Sin embargo, debería seguir actuando como si tuviera que crear una acción para poder realizar mis habilidades solo para poder conservar una carta del triunfo. Si alguna vez me capturaran y mis captores me mantuvieran paralizado pensando que no podría usar mis habilidades de esa manera, entonces sería muy gracioso ver su reacción cuando descubran lo equivocados que estaban.
Al concluir sus experimentos, Luke estaba en general satisfecho con la mejora de su habilidad. Luego, Luke fue a acostarse en su cama y cerró los ojos, preparándose mentalmente para lo que vendría después. Ahora bien, sistema, comienza la simulación del diario. En el momento siguiente después de que Luke dio la orden, se encontró acostado en una nueva cama, mirando fijamente a un techo desconocido. Como si respondiera a su confusión, un enjambre de recuerdos y experiencias comenzaron a precipitarse hacia él, asimilándose a su propia existencia. Esto se siente, extrañamente extraño. Se siente como si estos recuerdos y experiencias hubieran estado conmigo todo el tiempo, esperando ser desbloqueados. Pero al mismo tiempo, experimentar esto por primera vez se siente, bueno, extraño. Tomándose un momento para ordenar sus pensamientos, Luke continuó. Parece que el sistema me ha enviado al momento mismo en el que comencé el diario con las secuelas de nuestra victoria contra Khan y Ladva. Convenientemente, parece que también tengo los recuerdos y experiencias de los eventos que escribí en la segunda entrada. Oh, Dios, no me voy a convertir en un héroe como Batman o Spider-Man, ¿verdad? Mierda. Un gran poder conlleva grandes responsabilidades, mi trasero. El poder es poder. Bueno, mierda. Si hubiera sabido esto, habría escrito sobre otra cosa. Lamentándose por su desgracia, Luke decidió dejarlo atrás. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Tendré que resolver esto cuando salga de este mundo de simulación. Y simplemente tuve que usar pura y maldita desesperación, ¿no? No me gusta particularmente lo que está a punto de suceder justo después de esto. Con una vacilación abrumadora, Luke armó de valor usando las experiencias y recuerdos que podía aprovechar, se levantó, caminó hacia la puerta y abrió su vida a un mundo nuevo, pero familiar. Caminando por el pasillo familiar, Luke recordó que estaba actualmente en el complejo de los Vengadores, recuperándose con los sobrevivientes después de su guerra más reciente. Al llegar a la sala común, escaneó sus alrededores para descubrir que no quedaban muchos sobrevivientes. Natasha había elegido sacrificarse para salvar a Clint y recuperar la gema del alma, Steve había muerto recientemente de vejez, Tony había entregado su vida para derrotar a Thanos, entre otros. Sin saberlo, había estado parado en el mismo lugar durante más de 30 minutos mientras recordaba el tiempo que pasó en este mundo y sus 10 años de mandato como Vengador. Cuando Luke sintió una mano posarse suavemente sobre su hombro, se dio la vuelta para ver a un Hawkeye envejecido. Clint había visto días mejores, pero perder a Natasha, a quien consideraba su hermana y mejor amiga, justo delante de sus ojos le había pasado factura. Ahora tenía grandes bolsas debajo de los ojos y todavía tenía vendajes recién cubiertos que cubrían las heridas de nuestra reciente batalla. ¿Cómo estás?, preguntó Clint. He visto días mejores, sin duda mejores que los que estás viviendo ahora, bromeó Luke como respuesta. Al mirar a su alrededor de nuevo, no pudo evitar preguntarle a Clint: ¿qué crees que diría Nat si viera cómo estamos ahora? ¿Lo que hemos perdido? Ante su pregunta, el silencio quedó en el aire. Sé que estaría orgullosa de nosotros. Puede que hayamos perdido a algunos en el camino, pero aún estamos aquí, vivos. ¿No es así?, dijo Clint solemnemente. Además, me hubiera gustado que Nat hubiera visto a Kate. No estoy alardeando ni nada, pero mi protegida no es ninguna broma. Tiene un ojo increíble para el arco y, con el tiempo, incluso podría llegar al punto de convertirse en una vengadora también. Al oír el intento de Clint de mejorar su estado de ánimo, Luke le dio un codazo en el hombro, donde sabía que Clint sentiría más dolor debido a sus recientes heridas. Sí, claro, no olvides quién te enseñó humildad cuando se trata del arco, Hawkeye. ¿Quién decide usar un nombre en clave tan tonto como ese? Luke lo interrumpió mientras citaba en el aire y enfatizaba cuando decía Hawkeye. Maldita sea, Luke. Todavía me duele aquí, imbécil. ¿Y qué es eso de mi nombre en clave? ¿Crees que eres mejor que yo, tipo duro? Podría atarme los dos brazos a la espalda, e incluso con estas heridas, apuesto a que podría acertar en el centro de un objetivo en movimiento más lejos de lo que tú podrías jamás, lo desafió Clint. Pero antes de que Luke pudiera responder, todos los pelos de su cuerpo comenzaron a erizarse, como si le advirtieran de un peligro inminente. En efecto, notó que el suelo y los muebles de alrededor comenzaron a temblar vigorosamente.
Sintiendo una sensación de miedo premonitorio, Luke salió corriendo hacia el patio abierto, con Clint siguiéndolo no muy lejos detrás de él. No, 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 repetía Luke mientras pensaba en lo que sucedería a continuación. Tan pronto como pudo ver el mundo exterior, su sensación de miedo aumentó al notar el cielo rojo oscuro sobre él. Al llegar al patio abierto, Luke y Clint se quedaron incrédulos al ver a lo lejos que edificios, autos, casi todo estaba siendo atraído hacia el cielo, como si se desafiara la gravedad. De repente, escucharon un fuerte rugido. Al girarse para mirar en dirección al rugido, se quedaron atónitos al ver que varios leviatanes se acercaban en su dirección. Poco después de notar esto, Luke sintió que el espacio circundante a su alrededor comenzaba a moverse, aunque tenía una idea de por qué. Como si respondieran con una confirmación, aparecieron innumerables Kanks, rodeando tanto a Luke como a Clint. «Luke», comenzó Clint, listo para tomar posición. Cuando Luke estaba a punto de responder para reunir a los Vengadores, su sensación de peligro había llegado al máximo. Mirando lentamente hacia el cielo, solo había una cosa que Luke podía sentir en ese momento cuando vio a los múltiples seres cósmicos gigantes descendiendo sobre la Tierra. Pura y jodida desesperación. Capítulo 9, Recuerdos de una vida vivida una vez. Diálogo interno / pensamientos. Diálogo normal. Sistema. Entradas del diario con Luke, en su apartamento de Nueva York. No, gritó Luke mientras se levantaba de la cama. Jadeando, Luke abrió los ojos de golpe y su cuerpo quedó empapado en sudor frío. La tenue luz que se filtraba por la ventana de su dormitorio no le ofrecía ningún consuelo mientras luchaba por sacudirse de encima los restos de lo que acababa de pasar. Poco a poco, al darse cuenta de dónde estaba, Luke solo pudo consolarse. Fue solo una simulación. Fue solo una simulación. Fue solo una simulación. Repetía como un mantra. Retroceso a un momento atrás, Clint, entra y. Al darse la vuelta para mirar a Clint, Luke se vio en una situación aún más difícil al ver que Clint estaba de rodillas, haciendo todo lo posible por mantenerse despierto. Mierda, Clint sigue siendo un humano normal. Su cuerpo no podrá soportar la presión que ejercen los celestiales, supuso Luke. Mientras se movía para ayudar a Clint, una voz surgió del cielo rojo sangre, una resonancia escalofriante que parecía trepar desde las profundidades del abismo. Era baja, casi un susurro, pero tenía un peso que provocaba escalofríos en la columna vertebral de cualquiera que se atreviera a escucharla. Humano, dijo, y cada sílaba rezumaba malicia, como si estuviera cargada con el veneno de 1000 maldiciones. Mientras la voz resonaba en su mente, los pasos de Luke vacilaron, su corazón latía con un miedo absoluto. Lentamente, se dio la vuelta, su mirada se fijó en la fuente de la voz. ¡Oh, Dios mío! De todos los celestiales que podrían haber aparecido, ¿por qué tenía que ser este? Allí, bañado por un tenue resplandor etéreo, pero siniestro, se encontraba una entidad sin cabeza. El celestial sin cabeza. Un ser de poder cósmico y la fuente del terror antiguo y primitivo. Su forma etérea latía con energía de otro mundo, la ausencia de una cabeza reemplazada por un remolino de fuerzas cósmicas. A pesar de su falta de un rostro tradicional, Luke podía sentir el peso de su mirada sobre él, atravesando su propia esencia con un escalofrío que llegó a las profundidades de su alma. ¡No! Wanda sigue aquí. No puedo dejar de luchar, todavía no. A pesar de sus extremidades temblorosas y su corazón acelerado, Luke intentó reunir coraje, reuniendo cada gramo de fuerza que pudo contra el celestial. Sin embargo, mientras estaba allí, frente a la presencia dominante del celestial sin cabeza, pronto se dio cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. Ninguna determinación podría resistir el gran poder que emanaba del ser cósmico que estaba frente a él. Luke sintió que con cada paso que daba, una fuerza invisible lo empujaba aún más hacia atrás, un duro recordatorio de su insignificancia frente a un poder abrumador. Luke pronto se encontró hundiéndose de rodillas, su espíritu vacilando bajo la mirada penetrante del celestial sin cabeza. En ese momento de devastadora y humillante derrota, Luke solo pudo observar impotente cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor, envolviéndolo en su abrazo asfixiante. Fin del flashback. Lentamente, se llevó una mano temblorosa al pecho y sintió el ritmo constante de los latidos de su corazón.
Aunque en el fondo sabía que era una mera simulación, el recuerdo de estar frente al celestial sin cabeza se sentía demasiado vívido, demasiado real como para descartarlo por completo. Mientras estaba sentado en su cama, luchando con los restos de los terrores que aún se aferraban a su conciencia, Luke no podía quitarse de encima la sensación inquietante que persistía en lo más recóndito de su mente. Esta función de simulación, no puedo tomarla a la ligera. Fue todo diversión y juego para mí hasta que me paré frente a ese maldito celestial no muerto. ¿Cómo diablos el sistema simuló esos sentimientos y los asimiló en mí? Incluso ahora los pelos de mis brazos y de mi nuca todavía están erizados. Por lo menos, tendré la experiencia necesaria para engañar a cualquiera que dude del diario. Pero aún así, ¿realmente fue solo una simulación? Tras finalizar su experiencia en la simulación, Luke decidió que era hora de regresar a su cafetería en Los Ángeles para prepararse para el inicio de la trama del MQ. Los premios Apogee se llevarían a cabo un día después, y poco después, de los eventos de Iron Man 1. En los días siguientes, Luke no podía librarse de la sensación de inquietud que se había apoderado de él desde su simulación. Algo en su interior había cambiado, cambiándolo de maneras que no podía comprender del todo. Era como si el tiempo que había pasado en la simulación hubiera abierto una puerta oculta en su psique, revelando las profundidades del conocimiento, la sabiduría y las experiencias a las que nunca antes había accedido. Mientras realizaba sus rutinas diarias, Luke se dio cuenta de que el mundo que lo rodeaba tenía una claridad renovada. Como si estuviera viendo a través de los ojos de innumerables almas que lo habían precedido. Recuerdos que no eran los suyos inundaban su mente, fragmentos de una vida que había vivido y experiencias lejanas que se entrelazaban con su propia conciencia. Con cada día que pasaba, Luke se sentía más viejo, no en cuerpo, sino en espíritu. El peso de décadas de existencia caía sobre él, moldeando sus pensamientos y percepciones de maneras que apenas podía comprender. Sin que Luke lo supiera, la terrible experiencia que había soportado había alterado irrevocablemente la estructura misma de su ser, aunque tal vez nunca comprenda del todo las consecuencias de vivir la simulación. Con furia ha pasado un día desde la segunda entrada del diario. Natasha ya se había ido a su nueva misión, mientras Fury permanecía en silencio dentro de los confines de su oficina. Según lo que pudimos determinar, este Tony mencionado como parte de los Vengadores debería ser Tony Stark. Tal como está ahora, definitivamente no puedo verlo siendo parte de este equipo. Sin embargo, el Sr. Sullivan había insinuado un cambio en la personalidad y el comportamiento de Tony debido a su secuestro. Entonces la pregunta ahora es, ¿debo dejar que Tony pase por el secuestro o honrar el legado de Howard y evitar que suceda? Fury se enfrentaba a un dilema, decisiones que sin duda darían forma al futuro de su mundo. Después de tomarse un momento, Fury decidió esperar y ver qué pasaba. Concluyó que, aunque Tony sería secuestrado, no debería correr ningún riesgo de muerte, ya que había salido con vida de ese mundo paralelo. ¿Debería creer plenamente en el contenido del diario? Sabía que no debía hacerlo, pero Natasha sería la primera en ponerse en contacto con Luke ese día. Con su informe sobre el asunto, Fury pondría en marcha su siguiente plan de acción. 10. La vida cotidiana del propietario de un café. Diálogo interno / pensamientos. Diálogo normal. Sistema. Entradas del diario con Luke. En Los Ángeles. Luke aterrizó en Los Ángeles a primera hora del día y se dirigió de inmediato a su destino de viaje, su cafetería. Luke había comprado la propiedad a los propietarios anteriores, que la habían utilizado como heladería. El edificio tenía 2 plantas. La primera tenía unos 200 m2 y la segunda, unos 190 m2. Los propietarios anteriores habían abierto su tienda con la esperanza de atraer a los atareados oficinistas de la zona para que la frecuentaran a través de los helados. Sin embargo, habían estado teniendo pérdidas tras pérdidas desde que abrieron las operaciones y querían vender la propiedad para reducir sus pérdidas. Luke, que buscaba una buena ubicación para abrir su cafetería, tuvo la suerte de encontrar el anuncio de venta y rápidamente realizó la compra, convirtiendo la primera planta en la cafetería y renovando la segunda planta para convertirla en un apartamento en el que pudiera vivir durante su estancia en Los Ángeles. Es una suerte que yo haya inventado la historia de que era un ex agente veterano de S.H.I.E.L.D. en el diario.
De esta manera, cuando Fury inevitablemente haga una verificación de antecedentes sobre mí, al menos puedo encontrar alguna excusa que le haga cosquillas al hueso espía de Fury. Un buen espía nunca revela sus secretos en ningún escenario. Sin que Luke lo supiera, Fury había llevado a cabo una investigación de antecedentes sobre Luke. Basta con decir que Fury estaba impresionado por cómo Luke pudo obtener una identidad oficial para sí mismo junto con la compra de posesiones físicas como su cafetería. Fury todavía estaba tratando de rastrear dónde Luke había reunido suficiente dinero para comprar la propiedad, pero la verdad nunca podría haber sido más fácil de entender. La verdad era que Luke había recibido un paquete de regalo inicial proporcionado por el sistema, que venía con una gran suma de dinero. Dinero que era imposible de rastrear pero tangible en este mundo. A Luke no le importaba cómo se suponía que debía funcionar. Mientras tuviera el dinero y el sistema le asegurara que estaría seguro al usarlo, eso era suficiente para él. Mirando la hora, Luke asintió, ya que todavía le quedaban un par de horas antes de que abriera su cafetería. Escena cortada a unas horas después. Al entrar en la cafetería, Luke fue recibido por el personal que había contratado hacía unas semanas. Señor Sullivan, qué agradable sorpresa. No esperábamos que volviera tan pronto después de que nos informara de su traslado a Nueva York tan pronto como comenzó a funcionar la cafetería. Como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche, Luke se había detenido de golpe al oír las dulces palabras del director del café. April. Quería llamaros antes para informaros de mi regreso. Seguro que se me ha olvidado, jaja. Luke había intentado razonar para escapar de la mirada de April. El día en que Luke informó a sus empleados de su marcha fue unos días después de que se hubiera ido a Nueva York. El hecho de que el nuevo propietario del café se marchara de repente del local había hecho que la imaginación de los empleados se descontrolara. Afortunadamente para Luke, los empleados todavía tenían la decencia de dirigir el café en su ausencia. Cuando Luke se dio cuenta por fin de que se había olvidado de informar a sus empleados de su marcha, había volado de vuelta a Los Ángeles para reunirse con ellos. Fue en esa reunión en la que April, por recomendación de sus compañeros, fue ascendida a director del café. Con una altura de 167 centímetros, April era el epítome de una fusión de elegancia y accesibilidad, con su rostro en forma de corazón enmarcado por ondas hasta los hombros de cabello castaño rojizo natural recogido en una coleta informal. Detrás de un par de gafas elegantes, sus ojos almendrados, de un intenso color caoba, brillaban con curiosidad y amabilidad, invitando a la conversación y la conexión. Con su atuendo preferido de jeans ajustados y camisas informales, April combina a la perfección la comodidad con el estilo. Ya sea que esté deambulando por la cafetería o tomándose un merecido descanso para charlar con los clientes habituales, sus atuendos exudan una sensación de confianza y tranquilidad discretas. April era una joven que tenía un solo objetivo en la vida en ese momento, y era mantener a su familia y brindarles una vida cómoda. Para lograrlo, April había trabajado duro para llegar a donde estaba en el presente. Si había algo que menos le gustaba, era recibir limosnas. April había estudiado en una universidad local, cursando una doble titulación en Administración de Empresas y Relaciones Humanas. Incluso a través del caos de sus primeros años hasta su graduación, April había logrado equilibrar su tiempo entre estudiar y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Después de la graduación, había conseguido una entrevista con los antiguos propietarios de la heladería para el puesto de gerente junior, pero solo logró asegurar un empleo regular a tiempo completo debido a que era relativamente nueva y no tenía experiencia laboral en el puesto que había solicitado. Sin embargo, su comportamiento seguro y amistoso le había ganado el apoyo de sus colegas y clientes habituales por igual. ¿Se te olvidó? ¿Cómo se te olvidó informarnos que te ibas a mudar a otra ciudad? ¿O que querías conservar nuestro empleo después de comprar este edificio? ¿O qué tal aquella vez que olvidaste decirnos que podíamos tomarnos unas semanas de licencia paga mientras renovabas el edificio para convertirlo en este café? Al oír la afirmación de April, Luke solo pudo verse avergonzado mientras un sudor imaginario le corría por la cara. Espero que te encargues de dejar ese hábito tuyo, señor Sullivan. Es impropio de un joven como tú.
Luke resopló ante sus palabras y solo pudo responder de la misma manera. Y es impropio de una joven como usted comportarse como la madre de este café. Sin embargo, tan pronto como las palabras salieron de su boca, inmediatamente se doblegó ante la mirada despreocupada de April y silenciosamente se dio la vuelta para caminar hacia su lugar habitual en el café. Suspirando y sacudiendo la cabeza ante la actitud de su jefa, April fue a la cocina para preparar el pedido habitual de Luke, mientras el resto del personal se reía ante la familiar visión de las bromas entre April y Luke. Justo cuando el café había abierto oficialmente sus puertas, entró el primer cliente del día. Señor Sullivan, es una agradable sorpresa verlo aquí hoy. Estaba seguro de que había abandonado a sus empleados a merced de los lobos, dijo el cliente en tono de broma. Eso es lo que dije. Eso es lo que ella dijo. Fue la respuesta simultánea de April y Luke respectivamente. Mirándose a los ojos, los tres soltaron una breve carcajada que resonó en el café. Señorita Potts, me alegra ver que todavía está en el reino de los vivos. Después de escuchar las historias de terror sobre el desastre de relaciones públicas en el que se había metido el señor Stark en los últimos días, estaba casi seguro de que ahora estaría medio calva. Saludó Luke a la ahora identificada Pepper Potts. Oh, por favor, he tratado con Tony durante mucho tiempo, esto es lo más suave que ha hecho en mi memoria reciente. ¿Y tú? Lo último que supe es que todavía estabas en Nueva York buscando un lugar al que trasladar tu cafetería. Todavía podría ayudarte, ¿sabes? Podría buscar algunos lugares y hacer algunas llamadas por ti si quieres. Tener a alguien como April cerca de mí haría maravillas por mi cordura, y la comida y el servicio de la cafetería no están nada mal. Son perfectos para quienes quieren experimentar un estilo de vida modesto, respondió Pepper. Pepper Potts había sido una clienta frecuente de la heladería anterior. Esto se debía principalmente a que tenía una amiga con la que hablar en April. Cuando el café se inauguró oficialmente hace unas semanas, descubrió que el lugar era el lugar perfecto para escapar del trabajo. Un servicio y una comida relativamente excelentes, un ambiente tranquilo y relajante, y tener gente normal con la que podía interactuar y conversar. Debido a su puesto como asistente personal de Tony Stark, la mayoría de la gente solo había intentado interactuar con ella para establecer algún tipo de relación comercial. Tener un lugar al que pudiera ir donde nada de eso estaba presente era un milagro para alguien como ella. Además, sus frecuentes visitas habían llevado a April y Pepper a convertirse en amigas cercanas. Aprecio la oferta, señorita Potts, pero como ya he dicho antes, mis requisitos requieren un toque un poco más personal. Sería mucho más fácil para mí buscar el lugar perfecto por mi cuenta. Mientras tanto, eres más que bienvenida a seguir saltándote el trabajo para pasar tiempo en la cafetería, bromeó Luke. Ante esto, Pepper solo pudo dar una respuesta digna de un empleado de Stark. Cuando trabajas tan rápido y eficientemente como yo, tiendes a no tener ningún trabajo que puedas saltarte. Sonriendo ante la expresión atónita de Luke ante su respuesta poco habitual, Pepper continuó. Obviamente estoy bromeando, Tony está en algún lugar del mundo y no puedo decir que está haciendo algo que tampoco puedo decir. Eso significa que, por el momento, mi carga de trabajo se ha reducido en más del 80% ahora que no estoy atendiendo a Tony durante este periodo. ¡Qué suerte! Bueno, April acaba de empezar su turno y no empezará su descanso hasta dentro de 3 horas. No estoy seguro de qué harías en ese tiempo, pero eres más que bienvenido a usar el salón de arriba, dijo Luke por fuera. Sin embargo, por dentro, no pudo evitar pensar. Entonces, ¿la trama de Iron Man 1 comienza hoy, eh? Supongo que ya es hora de empezar a poner en marcha mis planes también. Fin del capítulo. Suscríbete.